Good morning. How are you today? My name is Lilian Mesquida. I work for Texas A&M AgriLife Extension service. Today, we are going to learn a very simple and easy recipe. We are going to use a cauliflower rice, and we need 2 cups of cauliflower rice. We are going to use 1 egg. We are going to use this type of cheese. It's important to get the cheese like that, and then you're going to shred it. And you need to get 1 cup of shredded cheese. Then we're going to need pepperoni. I got a turkey pepperoni. This is healthier, so this is another option that you can use. We're going to need mozzarella cheese. This is for the last step of the recipe. We need pizza sauce, and also we need a parchment paper. This is very important to get, okay? So what we need to do is first follow the instructions because it's gonna give you a good result, okay? So we are gonna use 2 cups of cauliflower rice, and we're gonna heat it on the skillet. Do not add water or oil, okay? That's very important. Don't add water or oil. We just need to dry it off as much as we can, the cauliflower. So when it's dry enough, we're gonna put it aside. The second step then is gonna be that we need to use our egg. We're gonna mix it, and sometimes you can add extra seasoning if you want. Then you're gonna add 1 cup of cheese, and you mix it well, okay? And when it's ready, we're gonna mix the cauliflower. When it's already cold enough, we're gonna add it. And we're gonna mix it again, and we need to be careful. I don't wanna have a mashed potato, so we need to mix it well. And when it's ready, we are gonna use our pizza tray, and we're gonna put our parchment paper. This is very important. So when the paper is there in the pizza tray, then I'm gonna put my mixture on top and gonna start spreading out on the shape of pizza. And then we need to be careful about the ends, the edge. This edge has to be like 1/4 thick, and that way when you put it in the oven, it's not gonna get brown, or it's gonna burn first. So we need to have an even shape. Then when it's ready, we're gonna put it on the oven for 15 to 20 minutes. The temperature is gonna be 400 Fahrenheit, and we're gonna leave it there till we get this color. Okay, when it's ready, and you see it's thick enough. And then we're gonna add our salsa, and then we're gonna add our cheese, your pepperoni, turkey pepperoni, and you can add some vegetables if you want. I added zucchini, and then your cheese, or you can use ground turkey, whatever topping you prefer. So you put all your ingredients, and when it's ready, you put it on the oven, and it's gonna be around 10, maybe 8 minutes, depending on how long it's gonna take for your cheese to melt. And when it's ready, then you take it out, and this is the pizza when it's done. See, it looks like a pizza. It has the cheese, the zucchini, the turkey pepperoni, and you can see you can hold it without any problem because you follow all the instructions. This is what you're gonna get. So this is your pizza, cauliflower pizza. It's gonna be a delicious, healthy recipe for you. Thank you for your time and enjoy it. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Mesquida. Trabajo para Texas A&M AgriLife Extension Service, y hoy vamos a aprender a hacer una receta muy fácil y sobre todo saludable. Los ingredientes de esta ocasión son bien poquitos. Vamos a usar una cauliflower, o pueden comprar ya la cauliflower rallada como que parece arroz, y vamos a necesitar 2 tazas de cauliflower. Y vamos a comprar también el queso mozzarella, y vamos a necesitar como media taza. Vamos a necesitar otro queso, ¿verdad? Va a ser para último, también ya rallado, mozzarella. Vamos a necesitar un huevo, y vamos a ponerle también pepperoni, pero es de pavo, entonces va a estar más saludable y sabe muy rico también. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos nuestra cauliflower rallada, vamos a usar 2 tazas de cauliflower. Y lo que vamos a hacer con la cauliflower, para que nos quede bien la consistencia del pan de pizza, que ustedes aquí lo pueden ver, miren, no se rompe, ¿verdad? Está bien. Entonces vamos a ponerlo en un sartén ahí en la estufa. Lo vamos a estar calentando por unos 10, 15 minutos, dependiendo de la fuerza de su estufa.
Y lo que queremos hacer es que la vamos a poner en el sartén y no le vamos a poner nada de agua ni de aceite. Por favor, no le pongan nada de agua ni de aceite, solamente el coliflor. Lo que queremos hacer es estarlo calentando para quitarle todo el agua que tiene la coliflor. Ya que esté más o menos seca la coliflor, ¿verdad? Que no esté quemada ni que se empiece a cambiar de color, entonces la vamos a poner a un lado para que se enfríe. Y el segundo paso, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro huevo y lo vamos a batir y le vamos a añadir una taza de queso, que vamos a usar este tipo de queso, este está más duro. Entonces vamos a usar una taza de este queso y lo que vamos a hacer es que lo rallamos, ¿verdad? Usando los orificios más grandes, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces rayan una taza de queso, ya que esté rayada la taza, la vamos a incluir con el huevo y lo mezclamos. Ya que lo mezclamos y que la coliflor ya se enfrió, entonces vamos a mezclar la coliflor con el queso y el huevo. Cuando esté mezclando la coliflor, yo uso mejor la mano para hacerlo con cuidado y que no se haga como puré, ¿verdad? Porque no queremos que se aplaste, que esté muy aguado. Entonces lo mezclamos con mucho cuidado, lo mejor que podamos, y ya que la mezcla esté bien, entonces lo vamos a poner en un plato o en la molde de la pizza, pero le vamos a poner el papel pergamino o este tipo de papel parchment paper. Es bien importante que lo ponga porque va a ayudar a que no se pegue la pizza y cuando la recoja el pan de pizza, ¿verdad? No se va a romper, ¿ok? Entonces hay que usar el papel. Ya que está la mezcla lista, lo vamos a poner en nuestra molde de pizza, lo empezamos a extender y luego vamos a estar con mucho cuidado para que las orillas no estén muy delgadas, porque si están muy delgadas, cuando la pongamos en el horno, es lo primero que se cocina y se va a poner café y se va a quemar. Entonces tenemos que tener lo más pareja posible, que esté en la misma medida alrededor de toda la pizza. Ya que extendimos nuestra pizza, le vamos a poner nuestra salsa de pizza, ¿verdad? Le ponemos nuestro queso, le ponemos pepperoni de pavo, le ponemos, yo usé la calabacita, ¿verdad? Le puede poner hongo, le puede poner lo que usted quiera. A veces yo lo que hago es usar la carne molida de pavo, también la pongo, ¿verdad? La cocino primero y luego se lo pongo y ya le pongo su queso y la ponemos en el horno que esté a 400 grados Fahrenheit. La vamos a poner en el horno por unos 15 a 20 minutos hasta que tenga este color. Ya cuando tenga este color, la saco, ¿verdad? Y después le pongo la salsa de pizza, le pongo todos mis ingredientes y la vuelvo a meter con todos los ingredientes para que el queso se derrita, unos 10 minutos más o menos, dependiendo de la potencia de su horno. Y entonces ya que esté lista, ¿verdad? Como yo quiero que esté, la saco y esta es la manera en que va a quedar. Ya está aquí mi pizza, ¿la pueden ver? ¿Verdad? Se ve bien y ustedes pueden ver que la levanto y no se rompe, ¿verdad? Porque hay otras recetas que yo tenía que cuando la agarraba toda se deshacía, ¿verdad? Entonces esta pues está más consistente, ¿verdad? Más fuerte el pan de pizza. Entonces usted le puede poner los ingredientes que quiera, es muy saludable. Esta pizza tiene como 190 calorías nada más, entonces es rápido de que uno lo pueda quemar, ¿verdad? Si hacemos ejercicio. No tiene mucha grasa y la grasa que tiene es grasa más saludable, porque no es la grasa insaturada, ¿verdad? O saturada. Entonces es bueno que busquemos ingredientes, ¿verdad? Que nos van a ayudar que nuestra pizza siga estando saludable. Aquí está su pizza. Espero que les haya gustado y que la disfruten y avísenme si le funcionó o no la receta que le di, pero siga las instrucciones, por favor. Entonces aquí está su pizza de coliflor.